Por supuesto. Llama a tu papi para que venga a salvarte, desgraciada. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que ha estado a tu lado durante años es en realidad un demonio con piel humana? Un marido magnate, arrogante y presuntuoso, que usa su dinero y sus contactos para encubrir sus crímenes, e incluso insulta al anciano y pobre padre de su esposa. Pero él no lo sabía. No sabía que detrás de esa camisa descolorida y esa apariencia humilde se escondía un poder inmenso, capaz de derrumbar su imperio en una sola noche. Un duelo sobrecogedor te espera, donde el poder de las tinieblas y la brillante luz de la justicia se enfrentan. No te pierdas ni un solo instante. Si quieres seguir escuchando la historia, apoya a Historias del Corazón ESP con un me gusta y una suscripción. En el salón de banquetes de un hotel de 5 estrellas, la deslumbrante luz de las lámparas de araña de cristal se derramaba sobre el suelo de mármol. Yo estaba allí, embutida en un ceñido vestido de seda estilo sirena. De mi cuello colgaba un collar de diamantes que valía tanto como un piso en el barrio de Salamanca. Lucía una sonrisa perfecta, ensayada durante mucho tiempo para ocultar todas las grietas de mi interior. A mi alrededor, escuchaba susurros de admiración que nos llamaban la pareja de oro del sector logístico de España. Mi marido, Ricardo Vargas, estaba rodeado de altos funcionarios y socios comerciales. Ataviado con un traje de alta costura, sostenía una copa de vino tinto, exhibiendo la actitud confiada de quien tiene el poder y el dinero en sus manos. A simple vista, éramos la viva imagen del éxito, el símbolo de una familia ideal que provocaba envidias. Sin embargo, solo yo sentía el frío gélido que recorría mi espalda cada vez que su mirada se posaba en mí de forma casual. No era la mirada de un marido a su esposa, era la mirada controladora y posesiva de un dueño contemplando la joya más cara de su colección. Todo comenzó a desmoronarse cuando el señor López, un antiguo socio de la empresa, se acercó a saludarme. La conversación fue puramente social, unas cuantas palabras sobre el progreso de la empresa y algunos cumplidos sobre mi belleza. Yo respondí con la elegancia de siempre, pero no me di cuenta de que, en un rincón del salón, el rostro de mi marido se contraía. Él no vio una conversación, vio cómo su propiedad era invadida. Los celos posesivos de un hombre patriarcal eran un polvorín esperando la más mínima chispa para estallar. Ricardo se acercó a grandes zancadas. Tenía una sonrisa en los labios, pero sus ojos brillaban con una furia turbia. Frente a cientos de invitados, sin decir una palabra, me arrojó a la cara la copa de vino tinto que sostenía. El líquido de un rojo intenso se deslizó por mi frente y manchó mi vestido inmaculado, haciéndome parecer una estatua sangrante. La música seguía sonando dulcemente, pero el espacio a mi alrededor pareció condensarse hasta la asfixia. La humillación me subió hasta la garganta. Sentí cómo las miradas curiosas y los murmullos de la gente se extendían por todas partes. Mi marido se acercó a mi oído y susurró con los dientes apretados. Su voz fue suficiente para hacerme temblar. Te encanta actuar, ¿verdad? En casa te dejaré que sigas con tu función. El trayecto desde el hotel hasta nuestro lujoso chalet en La Moraleja se me hizo eterno. En el reducido espacio del sedán de lujo, el olor a alcohol de mi marido se mezclaba con su perfume caro, creando una atmósfera opresiva. En lugar de gritar improperios, tamborileaba los dedos sobre el volante, como siempre hacía justo antes de estallar de ira. Yo miraba por la ventanilla. Las luces de las farolas que pasaban a toda velocidad parecían fragmentos de mi vida rota. Pensé en mi padre, Javier Romero. A esas horas, probablemente estaría sentado tranquilamente en el porche de su casa de pueblo, sin saber que su hija caminaba hacia el umbral de la muerte. Yo había elegido ocultárselo todo, por el honor de la familia, por la paz de mi padre, y sobre todo por nuestra hija, Lucía. Había decidido cargar sola con esta fachada deslumbrante. Me repetía a mí misma que debía ser paciente. Si mi marido mantenía las apariencias en público, mi hija aún podría tener un padre exitoso. Era un doloroso pacto que yo confundía con un sacrificio. La pesada puerta de hierro se cerró de golpe a mis espaldas. Apenas entré en el vestíbulo, sin darme tiempo a quitarme los zapatos. Mi marido me agarró del pelo y me tiró hacia atrás con violencia. El súbito impacto me dejó sin aliento, y caí sin fuerzas al frío suelo de mármol. Se quitó la chaqueta del traje, la arrojó a un lado y comenzó a aflojarse la corbata. Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con una luz aterradora. El monstruo que se escondía tras la máscara del empresario de éxito finalmente revelaba su verdadero rostro. Te visto con lo mejor, te doy de comer lo mejor, hago que te llamen señora, ¿y tú te pones a coquetear con otro delante de mis narices?
No es eso, cariño, tartamudeé, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No es eso. Solo era un saludo de negocios. Por favor. Lucía está durmiendo. Mis súplicas solo avivaron las llamas de su locura. Ricardo se abalanzó sobre mí como una fiera hambrienta. Una lluvia de bofetadas ardientes cayó sobre mi cara, y mis labios se partieron, sangrando. No me atrevía a gritar con fuerza, aterrorizada de que mi hija se despertara y presenciara aquella horrible escena. Me acurruqué como un caracol sin caparazón, soportando las patadas despiadadas que llovían sobre mis costados. Con cada golpe que me dejaba sin aliento, mi fe en lo que una vez llamé familia se hacía añicos. Comprendí que no vivía en un chalet de lujo, sino en una glamurosa jaula de cristal, un lugar donde mi carcelero podía destrozarme cuando quisiera. Fue entonces cuando escuché el desgarrador llanto de Lucía desde las escaleras. Mi niña de 5 años, con su pijama de dibujos animados, temblaba al ver a su padre golpear a su madre como un loco. Sus ojos redondos estaban llenos de terror y conmoción. Haciendo acopio de mis últimas fuerzas, me arrastré hacia ella. En medio de esa ruina, quería proteger, al menos, su alma inocente. Lucía, vuelve a tu cuarto. No mires. Vamos. Ricardo se rió. Era la sonrisa repugnante de un vencedor. Se desabrochó el grueso cinturón de cuero de la cintura, y el sonido metálico de la hebilla resonó de forma espeluznante. Me miró con sumo desprecio, como si fuera basura bajo sus pies. Se burló del mundo y de la justicia que mi padre había defendido toda su vida. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que en este barrio alguien se atreverá a meterse conmigo? Escúchame bien. Con mi dinero puedo comprar el silencio de esta casa y el silencio del mundo entero. Blandió el brazo, y el cinturón de cuero rasgó la fina seda y se clavó en mi hombro. Un dolor abrasador recorrió mi espalda y me derrumbé. El silbido del cinturón en el aire y el llanto incesante de Lucía se mezclaron, componiendo una sinfonía diabólica en el corazón de lo que se llamaba hogar. La sangre caliente que brotaba de la herida abierta en mi hombro empapó la tela de seda, pegándose a mi piel, y cada respiración extendía el dolor por todo mi cuerpo. Ricardo se erguía sobre mí, una enorme montaña negra que ocultaba la luz del techo, con el cinturón todavía en la mano, como un carnicero embriagado de sangre. No se detuvo. Cuando intenté levantarme para proteger a Lucía, que sollozaba escondida bajo la mesa del comedor, el siguiente latigazo cayó sobre mi espalda y mis brazos. Con cada chasquido seco, mi carne se convulsionaba, pero en ese momento, el dolor físico parecía aplastado por la aversión extrema que sentía hacia el hombre al que una vez llamé marido. El rostro de mi esposo, que me miraba con ojos inyectados en sangre, estaba horriblemente desfigurado por la arrogancia y una fuerte borrachera. Lanzó el cinturón al suelo. El sonido del metal contra el mármol fue ensordecedor. Luego, de repente, me agarró la mandíbula y levantó mi rostro manchado de lágrimas. Mírate bien. Aparte del título de señora que te he concedido, ¿qué te queda? No eres más que una cáscara vacía. ¿Crees que tienes algún valor por ti misma? Mirándolo directamente a los ojos, escupí las palabras que había reprimido con mis labios ensangrentados. Mi padre no me enseñó a vivir dependiendo de tu dinero sucio. Mi padre me enseñó a tener integridad, algo que tú jamás podrás comprar, ni con todo el dinero del mundo. Ricardo se detuvo por un instante, y luego estalló en una carcajada demencial. Su risa desquiciada resonó en el chalet vacío. Me soltó, y mi cabeza golpeó con fuerza el suelo. Se acercó con toda naturalidad, como alguien que acaba de terminar su rutina de ejercicio, y se sirvió una copa de licor fuerte. Ah, sí, la integridad de tu padre, el paleto de pueblo. ¿Qué sabrá ese hombre de este mundo? Siempre con su camisa descolorida y arrastrando unas chanclas viejas. Ese viejo granjero fracasado. ¿Pretendes amenazarme con un viejo que cultiva pimientos en La Rioja? Sofía, eres patéticamente ingenua. Déjame que te lo explique. Tengo toda la comunidad en la palma de mi mano. ¿Sabes cuánto dinero he repartido? Desde la comisaría del barrio hasta la jefatura superior. Esta empresa de logística es mi imperio, y aquí, yo soy la ley. La ira ardió como una llama en mi pecho. Pensé en mi padre, Javier Romero. Un hombre siempre con una sonrisa amable y unas manos curtidas por el tiempo. Recordé las veces que nos visitaba con humildes regalos del campo, recordándome que debía vivir sin nada de qué avergonzarme. Siempre había ocultado la verdadera identidad de mi padre. Nunca le había dicho una palabra a mi marido sobre su verdadero cargo. No por vergüenza,
sino porque quería proteger su integridad y su vida tranquila del mundo engañoso y apestoso a dinero de mi marido. No quería que mi padre pusiera un pie en el basurero en el que yo vivía, pero ahora, al escuchar a este demonio insultarlo con las palabras más sucias, sentí que el corazón se me estrujaba. No tienes derecho a mencionar a mi padre. No eres más que un cobarde nuevo rico que se esconde detrás de su dinero sucio. Ricardo se abalanzó y me dio una fuerte patada en el costado. Salí volando y choqué contra las patas de una vitrina de cristal. El sonido de los cristales rotos fue como el de mi propio corazón, haciéndose añicos. Se apoyó con las manos en las rodillas, se acercó a mi cara y dijo con los dientes apretados: ¿Te estás rebelando? Pues si tan valiente eres, llama a ese vejestorio tuyo. Llama, y veamos cómo te salva ese viejo. O mejor, lo envío yo mismo al pueblo para que se pase el resto de su vida cultivando pimientos. Quiero ver si la barata integridad de tu familia puede ganar contra mi poder. Veré con mis propios ojos qué puede hacer ese paleto de pueblo, aparte de llorar y suplicarme que salve a su hija. Ricardo se levantó y arrojó la copa que estaba bebiendo contra la pared, donde colgaba una foto de nuestra boda. Los fragmentos de cristal se incrustaron en su propio rostro sonriente de la fotografía. Se dirigió al baño, como para lavarse el olor a sangre y alcohol, dejándome acurrucada sobre los cristales rotos. Lucía salió de debajo de la mesa y se abrazó a mi cuello. Su aliento temblaba de terror. La abracé. Ese pequeño calor era el único ancla que me mantenía atada a la realidad. No podía soportarlo más. Mis sacrificios solo habían hecho a este monstruo más feroz, y le habían enseñado a despreciar la ley. Tenía que salvar no solo a mí misma, sino el futuro de esta niña. Antes de que esta niña fuera devorada por la oscuridad que era su padre, vi la espalda de mi marido desaparecer tras la puerta del baño, y escuché el sonido del agua corriendo. Sabía que solo tenía unos minutos. Con mis últimas fuerzas, aguanté el dolor y me arrastré por el frío suelo de mármol, usando los codos. Cada centímetro que avanzaba era como echar sal en las heridas de todo mi cuerpo. Pero mi voluntad de madre y mi dignidad de hija me daban fuerza. Me arrastré hacia la caja de juguetes de madera de Lucía, en un rincón del salón, en lo más profundo, entre bloques de colores y muñecas de trapo, estaba el viejo teléfono móvil de repuesto, que había mantenido cargado y escondido en secreto durante mucho tiempo. Por si acaso, mis dedos temblorosos tocaron el borde de la caja de madera. La sensación del metal frío bajo los juguetes. No era solo un teléfono, era la señal para convocar a la justicia, la única esperanza para disipar la pesadilla que envolvía mi vida. Mis manos, hinchadas y temblorosas, se hundieron en la caja de juguetes de Lucía, entre el oso de peluche y los bloques de plástico. Cuando la fría sensación del metal del viejo móvil rozó mis dedos, una sacudida eléctrica recorrió mi espalda. Era el último instinto de supervivencia que despertaba, desvanecido por el dolor. Contuve la respiración y miré fijamente la puerta del baño, de donde aún provenía el sonido rítmico del agua, un sonido que ocultaba el crimen recién cometido y, al mismo tiempo, me ofrecía un frágil velo de protección por unos breves segundos. Lucía estaba sentada a mi lado, tapándose la boca con ambas manos para no dejar escapar ningún sollozo. Me miraba con sus grandes ojos llenos de lágrimas, como quien busca en un salvador una salida en medio de la desesperación. Al presionar el botón de encendido, una tenue luz azul emanó de la vieja pantalla, iluminó mi rostro, manchado de suciedad y heridas, como un fantasma resucitado de una tumba. No había tiempo para dudar. Marqué rápidamente el número de mi padre, que conocía de memoria. Los tonos de llamada que sonaban al otro lado del auricular resonaban con una lentitud cruel. Cada segundo que pasaba era una cuchilla que cortaba mi paciencia. Finalmente, al otro lado de la línea, escuché la voz de mi padre, un poco adormilada pero llena de cariño. «Sofía, ¿por qué llamas tan tarde?» Al oír su voz, todo el aplomo que había luchado por mantenerse vino abajo. La injusticia, la humillación y el dolor que había reprimido se agolparon en mi garganta, ahogándome. Apenas pude pronunciar una frase completa. Reuní todas mis fuerzas y susurré 3 palabras al teléfono. «Papá, ayúdame». De repente, el sonido del agua en el baño cesó. Un silencio sepulcral inundó el espacio. Me sobresalté. Mi corazón latía desbocado, a punto de estallar. Instintivamente, supe que la bestia había notado algo extraño. En un estado de pánico extremo, recordé el segundo número que mi padre me había insistido en memorizar con firmeza tiempo atrás. Si es una emergencia y no contesto, llama al inspector jefe Morales. Con la esperanza de un último milagro,
Marqué el número a toda prisa. Pero justo cuando sonó el primer tono, la puerta del baño se abrió de par en par. Ricardo salió, con solo una toalla alrededor de la cintura. Las gotas de agua en su piel bronceada parecían el rocío sobre una serpiente venenosa. Su mirada recorrió la habitación hasta detenerse en el teléfono que sostenía en mi mano. «¿Qué estás haciendo?», rugió, acercándose con largas zancadas, como un leopardo acechando a su presa. Antes de que pudiera escuchar la voz del inspector jefe Morales, una mano enorme voló y estrelló mi teléfono contra la pared, con el sonido del plástico rompiéndose. La pantalla se apagó, y mi última esperanza fue brutalmente aplastada. Mi marido no se detuvo. Recogió los restos del teléfono del suelo y los pisoteó hasta convertirlos en un amasijo de componentes sin vida. La desesperación me invadió. Un vacío helado se apoderó de mí al darme cuenta de que mi único vínculo con el mundo exterior había sido cortado. Miré los fragmentos esparcidos bajo sus pies y sentí que mi futuro y el de Lucía estaban siendo pisoteados bajo su arrogante talón. No solo había roto un objeto, estaba destruyendo la prueba misma de mi existencia en esta sociedad. Ricardo se agachó, clavó sus dedos ásperos en mi pelo revuelto y tiró de mi cabeza hacia atrás. La herida abierta en mi hombro volvió a sangrar, tiñendo de rojo el bajo de mi vestido de seda. Perdí el conocimiento por un instante a causa del dolor que me calaba hasta los huesos, pero la risa burlona de mi marido me arrastró de nuevo a esta horrible realidad. Acercó su rostro al mío. El olor a alcohol y jabón se mezcló, creando el aroma de la opresión. Me miró con ojos llenos de desprecio. ¿A quién llamabas? ¿A ese viejo paleto tuyo del pueblo? ¿O es que tienes algún chivato por ahí? Te lo dije. En este barrio, mi palabra es la única ley. Aunque le grites al cielo, nadie se atreverá a poner un pie en esta casa. Ya no tenía fuerzas para responder. Solo lo miraba con ojos llenos de odio y repugnancia. Me di cuenta de lo estúpida que había sido al creer en sus juramentos pasados, de lo tonta que fui al intentar proteger esta fachada glamurosa, incluso a costa de arrastrar a mi hija y a mí misma a un callejón sin salida. Mi silencio enfureció aún más a mi marido. Bajó la voz y escupió cada palabra, como si quisiera aplastar la última resistencia de su indefensa esposa. ¿Creías que no me daría cuenta? Intentando hundirme con esta basura. Veré con mis propios ojos qué puede hacer ese viejo cateto cuando vea cómo te educo. Te enseñaré lo que es el poder del dinero. Te demostraré que el dinero está por encima de esa falsa integridad que venera tu familia. No esperes milagros. Aquí. El cielo soy yo. Me agarró el pelo con más fuerza y me arrastró por el frío suelo de mármol hacia las escaleras. Lucía gritaba desesperadamente, aferrándose al bajo de mi vestido, pero fue inútil. Estaba agotada por la sensación de mi piel desnuda arrastrándose por el suelo áspero y el dolor agudo en mi cuero cabelludo. Mi visión se volvía borrosa, pero en la oscuridad que se cernía lentamente sobre mí, el uniforme de policía de mi padre y sus firmes advertencias aparecieron de repente, como una promesa de justicia. Ricardo se detuvo al pie de la escalera. Me arrojó a un lado como a un juguete roto y me miró desde un escalón más arriba con una expresión de triunfo. Te encanta pedir ayuda, ¿verdad? De acuerdo. Veamos qué puede hacer ese viejo. Justo en ese momento, el sonido estridente del timbre rasgó el aire cargado de violencia y olor a alcohol del chalet. Ricardo se detuvo, enarcando sus pobladas cejas en un gesto desafiante. Me soltó el pelo y, tras ajustarse la toalla con toda naturalidad, se dirigió a la pantalla del videoportero instalada en la entrada. En la pantalla se veía a la vecina de al lado, inquieta, junto a dos agentes de la policía municipal vestidos con su uniforme azul. Tumbada en el suelo jadeaba para respirar. Mi corazón latía salvajemente, a caballo entre una débil esperanza y un miedo atroz. Con brazos temblorosos, abracé a Lucía, tratando de ocultar la sangre que goteaba de mis labios. Pero la llegada de la autoridad no pareció intimidar en absoluto a mi marido. Se rió. Era la sonrisa arrogante de quien cree que toda moral y ley pueden comprarse con dinero. Ricardo, sin siquiera ponerse una camisa, como para exhibir su fuerza física, salió tranquilamente a abrir la puerta, mostrando su torso musculoso. Al ver a la vecina y a los dos agentes, se cruzó de brazos y dijo con voz burlona: ¿A qué viene tanto alboroto? ¿De verdad hay que llamar a la policía por una pequeña discusión de pareja a estas horas de la noche? El agente más joven se asomó por el resquicio de la puerta. Me vio acurrucada en el suelo, el vestido de seda rasgado y los moratones claramente visibles bajo la luz del vestíbulo. Su expresión se endureció.
Señor Vargas, hemos recibido una denuncia por violencia doméstica. Necesitamos comprobar el estado de su esposa. Por favor, apártese. Ricardo, lejos de retroceder, dio un paso adelante, presionando al joven agente. Sacó su smartphone de última generación del bolsillo, marcó un número rápidamente y se lo llevó a la oreja, mientras miraba con desdén los uniformes de los dos policías. ¿Violencia? ¿Qué va? Mi esposa es un poco histérica. Solo le he dado un par de lecciones. Veo que son ustedes muy jóvenes. En este trabajo hay que mirar bien las cosas. ¿Quieren que le haga una llamada al inspector jefe Morales de la Jefatura Superior? Nos conocemos todos, no nos compliquemos la vida. Tumbada adentro, escuché claramente las palabras de mi marido y sentí un frío glacial recorrerme el cuerpo. Un impacto tremendo me golpeó al darme cuenta de lo lejos que llegaban los tentáculos de los contactos de Ricardo. No estaba fanfarroneando. Tenía la confianza suficiente para mencionar públicamente el nombre de un alto cargo de la policía, para presionar a los agentes de campo. Miré al joven policía y a su compañero. Vi un instante de vacilación en sus ojos. Su sentido de la justicia tenía que enfrentarse a la oscura red de poder que mi marido había tejido con sus negocios ilegales de logística y sus generosos sobres. Cerré los ojos. La preocupación por mi padre ardía ferozmente dentro de mí. Había pensado que llamarlo era la única solución. Pero ahora, temía que, si realmente venía, mi marido usaría su inmenso poder para humillarlo, para pisotear el honor de ese viejo paleto de pueblo del que siempre se había burlado. No quería que mi padre se viera envuelto en este lodazal. No quería que la vieja camisa de mi padre fuera manchada por la arrogancia de ese malnacido. Ricardo, como si quisiera exhibir su poder ante todo el vecindario, siguió hablando por teléfono en voz alta. «Ah, inspector jefe Morales. Sí, soy yo, Ricardo Vargas. Unos amigos del barrio han venido a visitarme. A ver si puede usted decirles algo. Es solo un pequeño asunto doméstico». Sí, ya pasaré a invitarle a un café un día de estos. Colgó el teléfono y miró al joven policía con aire triunfante, haciendo un gesto con la barbilla hacia la puerta, como si estuviera echando a unos invitados. Pero el agente no retrocedió. Al ver la sangre en mis labios y los ojos aterrorizados de Lucía, su conciencia profesional venció al miedo al poder. Dio un paso adelante. Colocó la mano sobre su pistola y dijo con voz fría y firme: «Señor Vargas, se lo repito una vez más. Conozca a quien conozca. Debemos proceder según la ley. Apártese inmediatamente y coopere para tomarle declaración. Señora, por favor, ayude a doña Sofía». El rostro de Ricardo cambió de color. Se volvió feroz, como el de una bestia acorralada. Nunca se habría imaginado que un simple agente de la policía municipal se atrevería a desafiarlo. Justo cuando se disponía a abalanzarse gruñendo, una serie de sonidos lejanos los dejó a todos helados. El ulular urgente y amenazador de sirenas de policía rasgó el silencio del lujoso barrio residencial. No era una. Eran varios coches patrulla que se acercaban a una velocidad vertiginosa. Las luces azules y rojas de las sirenas parpadeaban en las paredes blancas del chalet, creando una escena caótica y a la vez majestuosa. Ricardo frunció el ceño. La confianza comenzaba a flaquear en su rostro perlado de sudor. «¿Por qué habrá enviado Morales tantos coches?», murmuró. Pero yo sentí algo diferente. Una corriente eléctrica recorrió mi espalda. Tuve el presentimiento de que la verdadera tormenta acababa de empezar, y que el castillo de naipes que mi marido había construido estaba a punto de ser barrido sin dejar rastro por una fuerza que él ni siquiera podía imaginar. Las luces azules y rojas se acercaban, proyectando sobre mi rostro bañado en lágrimas un último rayo de esperanza, afilado y brillante. Las luces azules y rojas de la comitiva policial barrieron los lujosos relieves de estuco del chalet, transformando el opulento espacio en una escena de alta tensión. Ricardo se quedó clavado junto a la puerta de hierro. Su rostro se llenó de desconcierto al ver que los coches patrulla no se detenían al final de la calle, sino que irrumpían en el jardín de su propia casa. El coche que encabezaba la comitiva frenó en seco, y el chirrido de los neumáticos sobre la grava sonó tan agudo como el de una fe ciega al desmoronarse. Las puertas se abrieron, y unos zapatos negros y relucientes pisaron el suelo. A continuación, descendió un hombre alto y enjuto, erguido como una espada recién desenvainada. A pesar del dolor, intenté mirar por el resquicio de la puerta. Mi corazón dio un vuelco al reconocer aquel rostro familiar, curtido por el sol. Pero hoy mi padre no vestía su camisa descolorida ni sus viejas zapatillas. Javier Romero estaba allí, imponente,
ataviado con su impecable uniforme de gala de comisario general de la Policía Nacional. Las estrellas de sus hombreras brillaban bajo la luz de las farolas, emanando una autoridad que parecía congelar el aire a su alrededor. Ricardo se quedó petrificado. El smartphone de última generación que tanto presumía se le cayó de las manos y la pantalla se hizo añicos, como la red de contactos en la que tanto confiaba. Se enfrentó al hombre al que había despreciado llamándolo agricultor paleto de pueblo. Y, con los labios temblorosos, se quedó sin palabras, tartamudeando. La mirada del comisario general Romero no se detuvo ni un instante en su yerno. Entró directamente en el vestíbulo, hacia donde yo estaba acurrucada en el suelo, con la sangre de mis labios aún manchando el bajo de mi vestido de seda. Al ver a su hija destrozada, los ojos del anciano padre vacilaron por un momento. Una profunda pena afloró, pero fue rápidamente reemplazada por la fortaleza del jefe de un cuerpo de seguridad. Se arrodilló a mi lado. Sus manos, acostumbradas a empuñar un arma durante toda una vida luchando contra el crimen, temblaban ligeramente al tocar mi hombro aterrorizado. «Papá, ayúdame», sollocé. Mi voz, ahogada por el dolor físico, y un torrente de alivio, se quebró al llamar a mi padre. Él no dijo nada. Simplemente se quitó la guerrera de su uniforme y la colocó sobre mi cuerpo desgarrado y maltrecho, como si quisiera protegerme de esta tormenta con su último gramo de calor. Su mirada se fijó en los moratones azulados de mi brazo. Cada herida debió ser como una cuchillada en su corazón. Había dedicado toda su vida a proteger la paz de los ciudadanos, pero no había podido evitar que su propia hija cayera en un infierno. Un terror espantoso comenzó a apoderarse de la mente de Ricardo. Retrocedió tambaleándose y chocó con la esquina de una mesa. Ante la brutal verdad, sus piernas ya no podían sostenerlo. Aquel a quien pretendía sobornar con dinero, a quien intentaba aplastar con sus contactos, resultó ser el máximo responsable de la policía de toda la comunidad. Su colapso psicológico fue instantáneo. La arrogancia y la locura del magnate de la logística se desvanecieron, dejando solo a una bestia temblorosa que temía el castigo. Ricardo balbuceó algo ininteligible, buscando un salvavidas al que aferrarse. Pero ante la imponente autoridad del comisario general Romero, su garganta se secó y su mente se quedó en blanco. Mi padre se levantó lentamente y se enfrentó a mi marido. No hubo gritos ni insultos, solo el silencio asfixiante que emanaba un hombre que había luchado contra el crimen durante media vida. El comisario general Romero miró a Ricardo directamente a los ojos. Su mirada afilada parecía atravesar su sucia coraza de nuevo rico. En ese instante Ricardo comprendió que todo el dinero que había repartido, todas las fiestas hedonistas que había organizado para tejer su red de contactos, no significaban nada frente a la justicia que se erguía ante él. Siempre que venía a veros, vestía una camisa descolorida. Quería ver la verdadera naturaleza de las personas que rodeaban a mi hija. Nunca te hablé de mi profesión. Quería que mi hija fuera amada por ser quien es. No por ser la hija del comisario general de la policía. Pero parece que me equivoqué al confiar en tu integridad. La voz firme del comisario general Romero resonó, grave y autoritaria. Cada palabra era como una sentencia dictada en el acto. Ricardo cayó de rodillas. Instintivamente levantó las manos como para suplicar. Pero frente a él ya no estaba el apacible suegro agricultor. Solo estaba la férrea encarnación de la ley, lista para ejecutar la justicia. Afuera, las luces azules y rojas de las sirenas seguían parpadeando, anunciando el comienzo de una larga noche en la que el sucio imperio de Ricardo sería barrido sin dejar rastro. Ricardo se desplomó sobre el suelo de mármol. El golpe sordo de sus rodillas resonó en la estancia. Intentó erguirse hacia el comisario general Romero. El efecto del alcohol había desaparecido por completo, y su rostro ceniciento solo mostraba una abyecta sumisión. Con voz temblorosa, como un náufrago que se aferra a una tabla, tartamudeó: «Suegro, lo siento, me dejé llevar por el alcohol. Por favor, perdóneme solo por esta vez. El inspector jefe Morales es amigo mío. Él me entenderá». «Suegro». Justo en ese momento, un hombre alto salió de detrás de los agentes de la unidad de intervención que rodeaban la casa. Era el inspector jefe Morales, el mismo hombre con el rostro anguloso y la mirada penetrante que Ricardo veía a menudo en reuniones sociales. Pero hoy, Morales no vestía de civil. Llevaba el uniforme de gala de la Policía Nacional, con las insignias de inspector jefe, y sostenía una gruesa carpeta con un sello rojo. Ricardo, al ver a Morales, creyó ver la luz al final del túnel e intentó arrastrarse para agarrarse a sus piernas, pero Morales retrocedió un paso. Su mirada, desprovista de emoción, se posó en Ricardo con la frialdad con la que se mira un objeto inanimado.
Se equivoca, señor Vargas. No somos los amigos que usted cree. Soy el asesor especial del comisario general. Y, lo que es más importante, el jefe del equipo de investigación especial, que está investigando los delitos de contrabando, evasión de impuestos y blanqueo de capitales cometidos por su empresa de logística. Las palabras de Morales fueron como un martillo gigantesco que golpeó la cabeza de Ricardo, haciendo añicos su última esperanza. Sentada en una silla, envuelta en la holgada guerrera de mi padre, observé la escena. Vi al hombre que, apenas unos minutos antes, se había burlado de la ley con total confianza. Ahora no era más que una rata acorralada. Esa euforia no era la alegría de la victoria, sino la tristeza por años de humillación, por las cicatrices grabadas en mi cuerpo, y por la estupidez de haber creído que el silencio traería la paz. Comprendí que, mientras yo soportaba sus latigazos, mi padre y el inspector jefe Morales habían estado tejiendo en silencio una red de acero para barrer el sucio imperio que él había construido sobre la sangre y las lágrimas de otros. Morales le mostró fríamente a Ricardo un documento con el sello rojo de la Fiscalía. Llevamos más de un año rastreando las actividades de transporte ilegal de su empresa. El contrabando transfronterizo. Las facturas falsas para el blanqueo de capitales. Todo está en este expediente. La agresión a su esposa de esta noche solo ha sido el detonante que nos ha obligado a ejecutar la orden de registro y detención de emergencia antes de lo previsto. Ricardo se derrumbó por completo. Golpeó la cabeza contra el suelo y sus hombros se sacudieron. Los contactos que tanto presumía y el dinero que usaba para lavar sus crímenes eran ahora completamente inútiles frente a las pruebas de acero y la justicia de la ley. Volvió a mirar a Morales, suplicando con murmullos una salida o un gesto de clemencia. Pero solo recibió el sonido firme de las hojas del expediente y la mirada inquebrantable de un oficial. Para Morales, Ricardo ya no era un empresario influyente. Era un peligroso sospechoso de crímenes que debía ser apartado de la sociedad. Miré a mi padre. El comisario general Romero permanecía en silencio, como una roca, pero sus ojos ardían de ira y dolor. No miraba a su yerno, miraba al vacío, a un espacio detrás de él donde debería haber un hogar feliz, no la horrible escena de un crimen. Sentí el peso de la guerrera de policía sobre mis hombros. No era solo poder, era la responsabilidad y el sacrificio silencioso de mi padre para proteger los cimientos de la justicia. El dolor de las heridas seguía ahí, pero la fe en la justicia comenzaba a renacer dentro de mí. Morales se volvió hacia sus compañeros. Su voz, clara y firme, resonó en todo el chalet. Atención todas las unidades. Se ejecuta la orden de registro del domicilio y la oficina del sospechoso Ricardo Vargas. Incauten todos los documentos y dispositivos electrónicos, y precinten las cajas fuertes. Procedan de inmediato. El estruendo de las botas de la unidad de intervención resonó con fuerza en cada piso. Los potentes focos de las linternas barrieron cada rincón de la lujosa casa, iluminando hasta los lugares más oscuros. Abracé a Lucía con fuerza y le tapé los oídos para que no escuchara el sonido del derrumbe de un imperio criminal. Esa noche, el castillo de naipes de Ricardo no fue derribado. Fue hecho trizas por el riguroso veredicto de mi padre, a quien él había despreciado llamándolo viejo de pueblo, y por la espada de acero de la ley. El chirrido de las botas especiales sobre el suelo de mármol rompió la falsa tranquilidad del chalet. Los potentes haces de luz de las linternas barrieron los caros sofás de piel y los jarrones de cristal importado, revelando el verdadero rostro del lujo construido con dinero sucio. El inspector jefe Morales señaló con decisión el estudio al final del pasillo del segundo piso. Una habitación que Ricardo siempre mantenía cerrada con contraseña y huella dactilar. Los agentes de la policía científica se pusieron manos a la obra de inmediato, utilizando detectores avanzados y herramientas de apertura de cerraduras. En el tenso ambiente, el sonido metálico de la maquinaria resonaba rítmicamente. Sentada en una silla en la entrada, observaba aturdida la película de la realidad que se desarrollaba rápidamente ante mis ojos. Esta casa, que una vez consideré mi refugio y mi orgullo, ahora revelaba su verdadera naturaleza, la guarida de una bestia. Con cada capa de papel pintado que se arrancaba, con cada cajón que se abría, mi corazón se sentía más ligero, pero a la vez amargo. Detrás de la sonrisa caballerosa de mi marido en las fiestas, se escondía una gigantesca red criminal. De repente, Ricardo se levantó de un salto desde su posición arrodillada. Aprovechando un breve descuido del joven agente, corrió como una flecha hacia mí, gritaba como un loco, con el rostro desfigurado por el pánico extremo.
Sabía que si abrían la caja fuerte oculta detrás del retrato familiar, su vida estaría completamente acabada. Apartaos. No tenéis derecho. Es mi propiedad privada. Pero Morales fue más rápido. Con sus largas piernas y los reflejos de un investigador experimentado, se abalanzó y con una hábil llave de articulación, derribó a Ricardo al suelo, justo delante de la puerta del estudio. El crujido de un hueso y el gemido de dolor de Ricardo sonaron al mismo tiempo. Morales le aplastó la cabeza contra el suelo y dijo con una voz gélida como el hielo, intentando destruir el disco duro con las facturas falsas y los datos del blanqueo, demasiado tarde. Teníamos los planos de esa caja fuerte antes de entrar aquí. Dentro de la habitación se oyó un clic. El retrato de la feliz familia fue arrancado sin miramientos, revelando la fría puerta de acero gris de la caja fuerte de la pared. Al abrirse, aparecieron montones de facturas de impuestos. Una libreta con detalles de los sobornos pagados en las rutas de contrabando, y numerosas tarjetas bancarias de cuentas fantasma. Bajo la supervisión de los fiscales, se catalogaron con un detalle escalofriante las cifras que bailaban sobre el papel y las pruebas del transporte de mercancías ilegales disfrazadas de envíos de carga. Miré hacia el segundo piso, donde los agentes precintaban las cajas de documentos. Vi a Lucía temblando, abrazada a mi cuello. Rápidamente le tapé los ojos. A esta casa se le estaba cayendo la máscara capa por capa, el sofá de piel de primera calidad, el coñac de miles de euros. Todo temblaba bajo la luz de la justicia. Sentí asco de mí misma por haber respirado y vivido durante años en este aire lleno de mentiras. Quise preservar un padre para mi hija, pero ese padre era en realidad un demonio que construía su futuro sobre las ruinas de la ley. Este lujo no era amor. Eran grilletes chapados en oro. En la entrada, Ricardo estaba aplastado contra el suelo. Su pelo, antes peinado impecablemente, ahora estaba revuelto de sudor y polvo. Ya no gritaba. Solo emitía jadeos de desesperación. El comisario general Romero, de pie junto a Morales, observaba con rostro solemne cómo se llevaban las cajas de pruebas incautadas. No le dirigió ni una palabra a Ricardo. Su silencio era más cruel que cualquier sentencia. Mi padre se acercó a mí y me puso una mano en el hombro en silencio. Era un gesto de comprensión y tristeza. Lo miré. En sus ojos no había triunfo, solo el dolor de un padre que no pudo rescatar antes a su hija de las garras de esta bestia. Procedan a la detención del sospechoso, resonó la voz clara de Morales. 2 agentes levantaron a Ricardo y con un chasquido le pusieron las esposas. En las mismas muñecas que habían empuñado un cinturón para golpear a su esposa. Ricardo salió tambaleándose por la puerta. Sus piernas ya no podían sostenerlo bien. Fuera del chalet, los vecinos ya se habían reunido. Los flashes de innumerables teléfonos móviles estallaron, y los murmullos no cesaban. El hombre que presumía de sus coches de lujo importados. El que despreciaba al viejo de pueblo. Ahora sufría la humillación de subir a un furgón policial con la cabeza gacha. De pie en los escalones de la entrada, oculta por las luces intermitentes azules y rojas, observé la espalda de mi marido desaparecer tras las puertas de acero del furgón. Todo el barrio fue testigo de la caída del falso magnate. Una brisa nocturna sopló dentro de la casa, haciéndome sentir frío, pero, por primera vez en años, sentí que mi pecho respiraba aliviado. Aunque el precio de esa libertad fueran heridas que aún sangraban, el coche de policía me alejó de aquel chalet por las calles silenciosas. Ahora, no era más que la fría escena de un crimen. La luz fluorescente de la sala de interrogatorios de la comisaría iluminaba con crudeza los moratones de mi cara y mis brazos. Estaba sentada frente a una inspectora y un médico. El olor a desinfectante me picaba en la nariz, irritando mi sensible olfato después de la agresión y provocándome náuseas. Bajo las manos expertas del médico, mi ropa fue retirada lentamente, cuando mi espalda desnuda quedó expuesta bajo la luz. El aire de la habitación se congeló por un instante. El médico respiró hondo. Sus dedos recorrieron suavemente las marcas rojas y ensangrentadas de los latigazos, y luego se detuvieron en una cicatriz apenas visible en mi costado. Anotó algo en el informe, murmurando para sí: no son heridas recientes. Hay cicatrices de hace 3 años, y heridas sobre heridas. Hay indicios de una fisura en la 7ª costilla que no fue tratada adecuadamente. ¿Cuánto tiempo ha soportado esto? La pregunta del médico fue como un jarro de agua fría sobre mi paciencia acumulada. Agaché la cabeza y dejé que las lágrimas calientes cayeran sobre la camilla de exploración. A través de cifras y términos médicos secos, la cruda verdad salió a la luz. Había vivido en ese infierno durante casi 5 años.
Había engañado a todo el mundo, incluido a mi padre, para mantener la ilusión de la felicidad. Me odié a mí misma. El arrepentimiento me subió amargamente por la garganta. Recordé todas las veces que mi padre me llamaba para preguntarme cómo estaba, y yo respondía con una alegría fingida. Estamos bien. Somos felices. Pensé que ocultárselo era la forma de asegurarle una vejez tranquila, pero ahora me daba cuenta de que ese silencio había sido el cómplice que había permitido a Ricardo volverse aún más salvaje. La inspectora deslizó la declaración hacia mí. Su voz era suave pero firme. Sofía, tiene que contarlo con todo detalle. No solo lo de esta noche, sino todo lo anterior. Esto será la base para separar a su hija de un entorno peligroso y garantizar su custodia. Al oír mencionar a Lucía, mi debilidad se desvaneció de repente. En su lugar, surgió una fuerza instintiva y poderosa. No podía permitir que mi hija creciera bajo la sombra de un padre criminal y violento. Si no me levantaba ahora, Lucía sería la siguiente víctima de esta tragedia. Respiré hondo. Mi voz aún temblaba, pero era mucho más clara y nítida. Empecé a relatarlo todo. Desde la primera vez que me golpeó cuando estaba embarazada, hasta las veces que me encerró en una habitación oscura, y las humillaciones que infligió a mi familia. Cada palabra de mi declaración era un proceso para enfrentar el dolor, para arrancar la última cáscara de un matrimonio podrido. También hablé del dinero sucio que traía a casa y de las llamadas amenazantes de desconocidos a los que él llamaba socios. Fuera de la sala de interrogatorios, el pasillo estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. El comisario general Romero estaba sentado en una vieja silla de madera. Su sombra se alargaba bajo la luz de emergencia. Mantenía una postura erguida como un militar, pero sus ojos enrojecidos revelaban una tristeza inexpresable. Cuando el inspector jefe Morales salió con el informe médico provisional y mi larga declaración, el comisario se levantó lentamente. Sus manos, que siempre habían sido firmes como el acero al enfrentarse a los criminales más peligrosos, temblaron violentamente al recibir la carpeta de su subordinado. Mi padre se puso las gafas. Bajo la tenue luz, sus ojos se entrecerraron. Palabras como heridas antiguas, cicatrices, traumatismo cráneoencefálico, se clavaron en su corazón como agujas. Cuanto más leía, más le temblaban las manos, y el fino papel crujía lastimosamente. Recordó que, cada vez que su hija iba al pueblo, incluso en verano, llevaba ropa de manga larga y se maquillaba mucho para ocultar las ojeras. Él había pensado que era porque ya era mayor, que su hija había crecido y era feliz. Confió tanto en su independencia que olvidó que, por muy mayor que fuera, su hija todavía necesitaba protección. El remordimiento le oprimió el pecho, como si él también fuera responsable de las heridas en el cuerpo de su hija. Morales permanecía a su lado en silencio, sin atreverse a decir nada. El siempre imponente comisario general parecía tan pequeño, y solo en ese momento, en el pasillo de una comisaría, el comisario general Romero dobló el informe y lo apretó en su puño. Las venas azules se hincharon. En ese silencio, se forjó una determinación de acero. No solo iba a recuperar la justicia para una ciudadana, iba a reclamar cada gramo de dolor que su hija había sufrido durante años. La puerta de la sala de espera del hospital se abrió bruscamente. El sonido de unos tacones altos, resonando en el suelo de baldosas, anunció la llegada de una nueva tormenta. La madre de mi marido, mi suegra, entró vestida con un caro abrigo de terciopelo, pero con el rostro ceniciento. Sus ojos afilados, que siempre me habían mirado con condescendencia, ahora brillaban con una mezcla de odio y miedo. En cuanto me vio sentada junto a la cama de Lucía, se abalanzó sobre mí. Sin prestar la más mínima atención a las heridas en la cara de su nuera, arrojó sobre la mesa un fajo de billetes y un montón de documentos legales. Niña, ¿piensas arruinarle la vida a mi hijo? Si se puso un poco nervioso fue por el estrés del trabajo, por preocuparse por esta casa. ¿Hacía falta llamar a tu padre y montar todo este escándalo? Si mi hijo va a la cárcel y la niña crece sin padre, ¿te quedarás tranquila cuando la familia esté destrozada? Mi suegra hablaba con los dientes apretados. Al principio fingió suplicar, pero al ver mi mirada fría y silenciosa, enseguida mostró su verdadera cara. La vieja hipocresía de la familia política se vino abajo. Se acercó y me señaló con el dedo. Sus dedos, cargados de anillos de oro, temblaban. Maullita desagradecida, te sacamos de ese pueblo miserable para darte una vida de lujos. ¿Y ahora le clavas un puñal por la espalda a tu benefactor? ¿Crees que porque tu padre tenga un carguito importante,
puede tapar el cielo con un dedo, nosotros también tenemos contactos y dinero. Contrataremos a los mejores abogados. Será mejor que te lo pienses y retires la denuncia. Habla con tu padre para que le rebajen la pena a Ricardo. Si no, yo tampoco tendré piedad. Al ver a la mujer que tenía delante, sentí que la náusea me subía a la garganta. La crueldad de Ricardo no había surgido de la nada. Había sido cultivada en la permisividad de esta madre y en su mentalidad de que el dinero lo es todo. La imagen de mi padre, el comisario general Javier Romero, que había dedicado toda su vida a defender la justicia con integridad, pasó por mi mente. Era el contraste absoluto con la desvergüenza de mi suegra. Mi última pizca de paciencia se convirtió en una llama de determinación. Me levanté, y sin rehuir la mirada, me enfrenté directamente a los ojos de la mujer que se hacía pasar por una dama. Que usted me trajo. Se equivoca. Yo vine a esta casa para ser esposa y madre, no para ser el saco de boxeo en el que su hijo descarga la frustración de sus negocios sucios. Su dinero no puede comprar las cicatrices de mi espalda, ni puede comprar el terror en los ojos de mi hija. Me llama desagradecida, y su hijo, que golpea a su nuera e insulta a su suegro. Mi voz era afilada. Cada palabra se clavó con firmeza en el rostro de mi suegra, dejándola sin respuesta. Ya no era la nuera sumisa y dócil del pasado. Mi actitud había cambiado por completo. Me di cuenta de que ya no era una pobre víctima que suplicaba compasión, sino alguien que estaba en el lado correcto para exigir justicia. Este crecimiento fue doloroso, pero absolutamente necesario para protegerme a mí misma y a mi hija pequeña. No piensen amenazarme a mí o a mi padre con dinero o contactos. La ley no es una mercancía que usted pueda negociar. Ricardo pagará por cada uno de sus crímenes, sin que le falte un solo día. Mi suegra, incapaz de hablar por la rabia, levantó la mano para abofetearme, pero el inspector jefe Morales, que acababa de entrar, le detuvo el brazo en el aire. Ante la mirada severa del policía, se amedrentó, murmuró una maldición y se fue. Morales observó cómo su figura desaparecía por el pasillo y se volvió hacia mí. Su expresión era muy seria. No se sentó en la silla, sino que la acercó a mi lado. Su voz era baja, pero cargada de peso. Sofía, esta lucha va a ser más dura de lo que piensa. La familia de Ricardo está intentando desesperadamente borrar las huellas de sus delitos económicos. Pero hemos encontrado algo mucho más terrible que el contrabando. Morales sacó un nuevo expediente de su maletín. Dentro había viejas fotografías de una escena del crimen y un informe de investigación de hacía 3 años. Me entregó el archivo y señaló con el dedo la foto de un camión completamente destrozado tras un terrible accidente. Hemos recuperado los datos del disco duro de la caja fuerte secreta de Ricardo. Esto es la prueba de que Ricardo manipuló un accidente de tráfico para eliminar a su mayor competidor en el sector de la logística en esta comunidad. En aquel momento, la víctima quedó tetrapléjica, y Ricardo sobornó a los testigos con dinero para que el caso se cerrara como un accidente por fallo técnico. Esto ya no es un delito económico ni una agresión, es un intento de asesinato. Mis manos temblaron de horror al ver las fotos. El hombre con el que una vez había compartido cama era realmente un demonio con piel humana. Esta verdad fue el último golpe que me empujó a una lucha sin vuelta atrás. Agarré la carpeta con fuerza. Mis ojos brillaban con la luz afilada de alguien decidido a ver el final de la verdad. Los secretos más oscuros de Ricardo estaban saliendo lentamente a la luz, y yo sería la que llevaría la antorcha de la justicia. La sala de interrogatorios olía a paredes viejas y a la frialdad de la justicia. Las paredes insonorizadas parecían aislar hasta la última esperanza del culpable. Ricardo estaba sentado allí. Sus manos estaban esposadas con firmeza a la barra de acero de la mesa de interrogatorios. Su pelo, antes brillante, estaba revuelto, y su rostro agotado mostraba claramente las arrugas del miedo. Frente a él no estaban los jóvenes investigadores, sino el comisario general Javier Romero. Estaba sentado con la espalda recta, su rostro impasible y fuerte, con una mirada profunda que parecía atravesar la última capa de falsedad de su yerno delincuente. La luz fluorescente del techo se derramaba sobre el grueso expediente del caso, colocado entre los dos. Cada hoja de papel era como una cuchilla que anunciaba el fin del imperio logístico de Ricardo. Ricardo intentó mantener la compostura a la fuerza y dijo con voz ronca: «Suegro, usted sabe cómo son las cosas. En los negocios todo el mundo comete pequeños errores. Reconozco que he infringido un poco la ley para dar de comer a mis empleados y para que Sofía y Lucía vivieran bien.
Por el afecto que nos hemos tenido, déjeme una salida. Lo compensaré todo. Pagaré lo que haga falta. Puedo incluso construirles unas oficinas nuevas a los señores aquí presentes. El comisario general Romero no respondió de inmediato. Abrió lentamente el expediente. Sacó la foto del accidente de tráfico manipulado de hacía 3 años y la colocó en silencio sobre la mesa. Su mirada era afilada y destrozó de un solo golpe las astutas palabras de Ricardo. ¿Todavía no lo entiendes? Aquí no hay suegro ni yerno. Solo la ley y un delincuente. Hablas de dinero. Pero, ¿puede tu dinero devolverle las piernas al conductor que destrozaste sin piedad? ¿Puede borrar las cicatrices de la espalda de mi hija? Creías que con dinero podías cegar a todo el mundo, desde la comisaría del barrio hasta la jefatura superior, pero olvidaste que la justicia no tiene precio. Aquellos a los que llamabas amigos, los que protegían tu cargamento de contrabando, han sido citados a declarar esta mañana por el inspector jefe Morales. No pueden salvarte. Están demasiado ocupados tratando de salvar sus propios puestos. Ricardo tembló de pies a cabeza. Aunque el aire acondicionado estaba encendido en la sala de interrogatorios, sudaba a mares. Al darse cuenta de que la red de acero que había construido con dinero no era más que una inútil telaraña, su última pizca de confianza se derrumbó. Comprendió que la persona que tenía delante era incorruptible, alguien que consideraba el dinero como papel mojado frente a valores como el honor y la integridad. En el silencio asfixiante, la guerra psicológica continuó. Cada argumento del comisario general Romero era un golpe mortal a su arrogancia. Mi padre le mostró la lista de cómplices y protectores que acababan de ser descubiertos. Su voz era baja pero autoritaria. La red del cielo es amplia, y aunque sus mallas son anchas, no deja escapar nada. Gobernaste tu hogar con violencia e intentaste gobernar el mundo con dinero sucio. Ahora es el momento de que pagues con tu libertad. La declaración de mi hija Sofía, los informes de investigación de Morales y los agujeros en la contabilidad de tu empresa han creado una trampa perfecta. O guardas silencio y te enfrentas a la pena máxima, o confiesas con sinceridad sobre todos los implicados y buscas la última clemencia que la ley te pueda ofrecer. La elección es tuya. Ricardo miró a los ojos de su suegro. En ellos vio una justicia inmutable. La dedicación de toda una vida a una profesión que él había despreciado por pobre. Comprendió que la verdadera pobreza residía en su alma vacía y su codicia infinita. Al revelarse la prueba del intento de asesinato y sentir la muerte de cerca, su cobarde instinto de supervivencia afloró. Ya no gritaba ni desafiaba. Era solo un prisionero mentalmente destrozado. El inspector jefe Morales entró en la sala con una declaración escrita de antemano, basada en sus notas y en las pruebas irrefutables. Cuando Ricardo tomó el bolígrafo con mano temblorosa, el metal de las esposas tintineó ligeramente. Miró fijamente la declaración, donde se detallaban el contrabando, el blanqueo de capitales y la manipulación del accidente de tráfico. El dinero que había usado para lavar sus crímenes ahora parecía arder sobre el papel, convirtiendo en cenizas todo el futuro que había soñado. El comisario general Romero se levantó y se ajustó el uniforme. No vio el momento en que Ricardo tomó el bolígrafo. Para él, este caso había terminado en el momento en que bajó del coche esa noche. Solo sentía una profunda tristeza por su hija, que había tenido que vivir tanto tiempo con un demonio con piel humana. Con la cabeza gacha, Ricardo garabateó su firma, reconociendo sus crímenes, como una tinta negra que borraba por completo su antes espléndido imperio logístico. El rasguido del bolígrafo sobre el papel sonó seco y cruel, como el sonido de la puerta de una vida que se cierra. Era el fin de un hombre arrogante que se había burlado de la ley. La sala del tribunal provincial estaba cargada de tensión y del olor a viejos expedientes. El sol abrasador de la tarde entraba por los altos ventanales e iluminaba directamente el banquillo de los acusados. Ricardo estaba allí, con un uniforme de preso a rayas. Su pelo, antes impecable, ahora estaba ralo y muy encanecido. Yo estaba sentada en la primera fila de la bancada de las víctimas. Mi camisa blanca y pulcra no podía ocultar mi cuerpo demacrado, pero mis ojos habían recuperado su fortaleza original. Lucía no estaba. La había dejado con la vecina para proteger su tierno corazón de la cruda realidad del crimen. Detrás de mí, mi padre estaba sentado en silencio, vestido con ropa sencilla de calle. Era como el pilar más firme, en medio de la tormenta del juicio. Su mirada no se apartaba de su hija. El juez declaró solemnemente el inicio del juicio. Las imágenes de las cámaras de seguridad del chalet y las fotos del informe de lesiones comenzaron a proyectarse en la gran pantalla del centro de la sala. Al ver a Ricardo blandiendo como un loco el cinturón de cuero y golpeando el cuerpo delgado de su esposa,
Un grito ahogado de horror surgió de la audiencia. El agudo chasquido, mis sollozos ahogados y los gritos de Lucía resonaron en toda la sala, destrozando la fachada de empresario de éxito que Ricardo había construido con tanto esmero. Apreté los puños con fuerza. Las uñas se me clavaron en la carne, haciéndome sangrar. Cada fotograma de la reproducción a cámara lenta me arrastraba de nuevo a esa pesadilla. Pero esta vez no agaché la cabeza. Miré fijamente la pantalla, enfrentándome a mi dolor con el coraje de quien ha cruzado el valle de la muerte. Ricardo, con la cabeza gacha, temblaba de hombros, sin atreverse a mirar aquellas pruebas de acero. La humillación se extendía por todo su cuerpo. El hombre que una vez desafió a toda la comunidad y despreció al viejo de pueblo era ahora solo un pobre acusado esperando su sentencia. Cuando me llamaron al estrado de los testigos, caminé con paso firme. Mi voz era clara y nítida. No había reproches innecesarios, solo la cruda verdad de un matrimonio construido sobre la violencia y el dinero sucio. Hablé de las veces que me encerró, del pánico extremo que sentía cada vez que oía sus pasos en la escalera, y del momento en que decidí que tenía que levantarme para proteger a mi hija. El abogado de mi marido intentó apelar a una reducción de la pena alegando el estrés laboral y un arrebato momentáneo. Pero la Fiscalía desestimó todos sus argumentos con el expediente de la investigación de delitos económicos. Cuando se revelaron las pruebas de contrabando, blanqueo de capitales y la manipulación del accidente de tráfico anterior, toda la sala quedó conmocionada. Esto ya no era un simple caso de violencia doméstica. Era el colapso de un sistema criminal organizado. Una sensación de liberación, como si me hubiera quitado un peso de encima, se extendió por mi corazón. Ya no estaba atada al vano honor de la familia, ni al miedo al poder de mi marido. En esta misma sala, donde se juzgaba a quien me había encerrado, me sentí libre. El jurado se retiró a deliberar. El tiempo pasó con una lentitud eterna. Cuando el juez se levantó para dictar sentencia, la sala quedó en un silencio sepulcral. Por los delitos de lesiones, contrabando, evasión fiscal y alteración del orden público, se le condena a un total de 18 años de prisión. Ricardo se derrumbó en el banquillo de los acusados. Su rostro era ceniciento. Fue conducido fuera por los guardias. Al pasar a mi lado, se detuvo un instante y me miró con ojos nublados, como si buscara una última pizca de compasión. No aparté la mirada. Lo miré directamente a los ojos. Ya no había odio, solo la frialdad de quien ha roto por completo con el pasado. En mis ojos, Ricardo era ahora solo un extraño que pagaba su deuda con la vida. El sonido de las sirenas del furgón policial resonó fuera del tribunal, anunciando el fin de una vida arrogante. Salí por la puerta del tribunal. El deslumbrante sol dorado iluminaba el pasillo, como si lavara la oscuridad del pasado. A lo lejos, vi a Lucía corriendo hacia mí. El inspector jefe Morales la había traído para que se encontrara con su madre. La tomé de la mano y caminé lentamente hacia un viejo tilo en un rincón del patio del tribunal. Bajo su sombra verde estaba mi padre, todavía con su complexión delgada, todavía con su sonrisa amable, esperándome a través de innumerables tormentas. No vestía su uniforme de policía, sino una vieja chaqueta, y abrió los brazos para recibirnos a mi hija y a mí. Supe en ese momento que mi vida, bajo la protección de mi padre, pasaba a un nuevo capítulo, pacífico y luminoso. El sol de la mañana en el pueblo no era tan deslumbrante como las luces de cristal de los lujosos salones de banquetes. Se extendía suavemente sobre los verdes huertos y se colaba por las rendijas de las puertas de madera de las casas y de la pequeña tienda de ultramarinos. Me desperté con el canto de los gallos resonando en el pueblo. Sentí una paz extrañamente desconocida, algo que nunca había experimentado en mis años vistiendo sedas. Abrí la ventana de par en par y respiré hondo. El olor a tierra mojada después de la lluvia y el aroma del arroz madurando que venía de los campos lejanos era delicioso. Ya no había pesadillas con el silbido de un cinturón en el aire, ni ansiedad por el contrabando o las llamadas amenazantes en mitad de la noche. Me miré en el espejo. Las cicatrices de mi cara se habían atenuado mucho. Solo quedaba una pequeña marca en la comisura de mis labios que me recordaba la fortaleza de una mujer que había salido de la oscuridad. Sonreí, una sonrisa serena y radiante que nacía de lo más profundo de mi corazón. Mi tienda no era grande, pero estaba limpia y llena de vida. Yo misma colocaba los cartones de leche y las bolsas de galletas, y charlaba amigablemente con la gente sencilla del pueblo. Esta vida humilde era algo que había despreciado frívolamente en mi época de perseguir la ilusión de la riqueza junto a Ricardo. Ahora, desde la posición de una verdadera trabajadora,
Comprendía profundamente el valor de cada céntimo ganado con sudor, pero limpio. Ya no necesitaba un vestido de seda de marca ni un collar de diamantes para demostrar mi valía. La honestidad que mi padre había defendido toda su vida ahora estaba profundamente arraigada en mi sangre, guiando cada uno de mis actos. Comprendí que la felicidad no reside en una gran fortuna construida sobre mentiras, sino en el sueño tranquilo de cada noche, y en la paz de una conciencia tranquila. Lucía jugaba en el patio. Sus mejillas regordetas estaban sonrosadas, y ya no había en sus ojos esa mirada de terror extremo cada vez que oía un ruido fuerte. La niña crecía rodeada del amor de su abuelo y la fortaleza de su madre. Su alma era como un brote que renace con fuerza, después de una violenta tormenta. Esa tarde, cuando mi padre volvió del trabajo, seguía con su habitual camisa descolorida y sus viejas zapatillas, y en la mano traía una bolsa de fruta del campo para su nieta. Lucía corrió a sus brazos gritando de alegría. Su pequeña mano tocó la mano callosa de su abuelo. «Mamá, ¿el abuelo tiene superpoderes?» Con solo decir una palabra, todos los malos le tienen miedo. ¿El abuelo también tiene una capa como Superman? Dejé de colocar la mercancía y, observando al abuelo y a la nieta, me acerqué y acaricié la cabeza de mi hija. Mis ojos, al mirar a mi padre, estaban llenos de admiración y comprensión. Tu abuelo no tiene capa. Tu abuelo solo tiene un corazón honesto y valiente. Ser un héroe no significa necesariamente volar por el cielo o llevar ropa llamativa. A veces, los verdaderos héroes son como tu abuelo, personas que, con una camisa descolorida, defienden en silencio lo que es correcto y protegen a las personas que aman. Ese es el poder más grande de este mundo. Un poder mucho más fuerte que el dinero sucio o el poder. Mi padre, Javier Romero, sonrió amablemente. Su sonrisa profundizó las arrugas de sus ojos, y era tan cálida como el sol del atardecer. No habló de sus méritos, ni de casos de miles de millones de euros, ni del cargo de comisario general que acababa de dejar al jubilarse. Había elegido una jubilación anticipada para pasar tiempo con su hija y su nieta. Para mi padre los honores eran como nubes pasajeras. Lo más importante era haber llevado finalmente a su hija y a su nieta a un refugio seguro. Tomó la pequeña mano de Lucía y se fue a pasear por el sendero que llevaba a los campos. Apoyada en la puerta, observé la espalda delgada pero firme de mi padre y el andar vacilante de mi hija. Al atardecer, todo el campo se tiñó de un dorado intenso. El viento soplaba entre las hojas de hierba, trayendo consigo la risa clara de la niña y la voz cálida del anciano. Respiré hondo, sintiendo cómo la dulzura de la libertad impregnaba cada célula de mi cuerpo. Sabía que el camino por delante aún sería difícil, pero con la honestidad heredada de mi padre y la fortaleza forjada en la tormenta, ya no tenía miedo de nada. La verdadera felicidad no era un destino, era el viaje de vivir siendo yo misma, junto a las personas que amaba y bajo la luz de la justicia. Bajo el atardecer rojizo, la imagen del abuelo y la nieta cogidos de la mano se fue haciendo cada vez más pequeña entre los vastos campos. Sus sombras se alargaban sobre la tierra, como un símbolo de continuidad y eternidad. Sonreí al verlos. Las lágrimas rodaron silenciosamente por mis mejillas, pero eran lágrimas de plenitud. La luz al final del túnel ya no era un resplandor lejano y tenue, era una luz que envolvía mi vida, cálida y eterna. La verdadera felicidad no se construye sobre riquezas ostentosas o poder obtenido con engaños. Esas cosas no son más que castillos de arena ante las olas de la justicia. Los verdaderos héroes no necesitan capas llamativas ni el aplauso de las masas. Existen en la integridad y en un corazón generoso. Defienden lo que es correcto con el poder silencioso pero firme de una vida honesta. Queridos espectadores, la historia de Historias del Corazón ESP termina aquí. Gracias por vuestra atención. Si apoyan nuestro canal con un me gusta y una suscripción, se lo recompensaremos con mejores vídeos. Les deseo que estén siempre sanos y felices. Adiós. Nos vemos en el próximo vídeo.